El Valle de los Caídos fue construido como monumento a todas las víctimas de la guerra civil. Sin embargo, solo contiene los símbolos de lo que los nacionalistas llamaron la cruzada. Sus enemigos lo llamaban fascismo. Este gigantesco mausoleo fue construido por prisioneros de guerra republicanos, aunque no es precisamente un monumento a la reconciliación. Ante el altar de la victoria nacionalista yace el fundador de la Falange, José Antonio. En la bóveda, una corte celestial de mártires nacionalistas. Detrás del altar, la tumba del propio Franco, un nombre que ha entrado a formar parte del vocabulario español como expresión de devota admiración o de profundo desprecio. Como militar, Franco sirvió a la República, aunque era monárquico de corazón. Se le tachó de fascista y murió siendo dictador. Las contradicciones de Franco son parte de las causas y consecuencias de la guerra civil. La Guerra Civil Española. Cuarto episodio. Franco y los nacionalistas. Se dice que Franco fue un conspirador cauteloso, incluso recalcitrante, en el golpe militar que provocó la guerra civil. Sin embargo, al acabar la guerra, se convertiría en el dictador más duradero de nuestro siglo, en un símbolo de autoritarismo. Cuando Franco nació en 1892, España era aún un poder imperial. El futuro generalísimo era todavía un niño cuando España perdió sus últimas colonias de ultramar, Cuba y Filipinas. La pérdida del imperio fue una experiencia traumática para toda una generación de españoles, entre ellos el joven Franco. Hubiera querido hacer la carrera de marino como su padre y su hermano. Tuvo que conformarse con el ejército, un ejército anticuado y desmoralizado. El ejército educó a Franco en una ideología entre nostálgica de glorias pasadas y vagamente ambiciosa de un resurgir nacional. Tras la pérdida de sus colonias, España se aferraba a los últimos vestigios de poder imperial. En su protectorado de Marruecos, intentó borrar el recuerdo de sus recientes humillaciones militares. Los militares españoles intervenían frecuentemente en la política nacional, pero despreciaban la política de partidos. Su obsesión, una obsesión casi mítica, era la patria. La carrera militar de Franco fue meteórica. Su brillante actuación en las campañas de Marruecos lo convirtió sucesivamente en el capitán, comandante y coronel más joven del ejército. A los 33 años ya era general. Estuvo 4 años al mando de la Legión como sucesor del general Millán Astray, el glorioso mutilado, fundador del cuerpo colonial y fuerza de choque del ejército español.
La Legión fue utilizada para reprimir sangrientamente el levantamiento revolucionario de Asturias de 1934. Por primera vez la Legión intervenía en la península. Franco coordinó la ofensiva. Más tarde fue ascendido a jefe de Estado Mayor. Como tal, representó a la República en el funeral de Jorge V de Inglaterra en enero de 1936. Bajo la República, Franco siguió siendo un monárquico conservador que anhelaba el retorno de Alfonso XIII, el rey exilado. Quizá la faceta menos conocida de Franco es la de guionista de cine, pero a la vez es la más reveladora. Creo que has sido tú el único. No, señor. Yo ya pensaba al casarse y saber... Después de la guerra, Franco escribió bajo seudónimo el guión de Raza, que denota su desprecio por la democracia parlamentaria. Raza narra la historia de una familia con 3 hermanos. En esta escena, uno de los hermanos, candidato a diputado, discute con otro oficial del ejército sobre el uso de la herencia paterna. La madre está dispuesta a dividir la herencia. Mira, José, no trates de embrollar este asunto. Ella lo ha pensado y tiene razón. ¿Razón o bondad? Las dos cosas, José. Que la razón es nuestro derecho y la bondad nuestro deber. Hasta cierto punto, mamá. Que es mucha bondad la de prescindir de todo al fin y al cabo para una mala empresa. ¿Llamas mala empresa que yo trate de salir diputado? De tu significación, sí, comprendo. Buena empresa la de los militares, que por pintar por ahí la cigüeña os aseguramos la vida a todos los ciudadanos. Dices ese disparate porque te duele que seamos el principal estorbo para vuestros manejos turbios e indignos. José. Pedro. Sí, indignos vosotros. Quieto, José, ven conmigo. Es que no queréis que tenga ni un solo día feliz. Todo esto se acabará muy pronto. Dios quiera que sea el día en que cada uno estemos en distinto parapente. Ya está bien, José. En el guión de Franco, las causas de la guerra eran clarísimas. El levantamiento militar plenamente justificado. Visiblemente a la nación hacia el abismo comunista, como si el reto de los 2 hermanos tuviese un signo profético y fatal, así iba a dividirse la familia española. El Frente Popular que el Comité Comunista patrocinó va a destruir las puras esencias de la tradición española. La hora de la revolución comunista había sonado. España no podía perecer. Destrucción de los valores tradicionales. Revolución comunista. Así veían la situación no solamente los militares rebeldes, sino también un amplio sector de la clase media española que apoyó la rebelión. Petra Román de Bondía era estudiante salmantina de familia conservadora. Con el lanzamiento militar íbamos a mejorar en todo porque los ideales nuestros y por lo tanto los que creíamos que iban a defender Franco y su ejército eran Dios, patria, familia y orden. Eso nos parecía que iba a cambiar todo y nos parecía que tendría que... Nunca creímos que iba a ser una guerra tan grande. Antes de la guerra, en los 5 años de democracia entre 1931 y 1936, la República no solamente había representado un nuevo orden, había supuesto un desafío directo a los valores más conservadores de la sociedad española. Para muchos conservadores, la situación creada por la República era insostenible. Tomás Garicano Goñi era un joven oficial. Fundamentalmente negativas, es decir, evitar, mejorar el Estado, evitar el desorden público, evitar las cuestiones laborales en términos que producían graves perjuicios tanto a empresarios como a obreros, evitar y cortar la persecución religiosa. Estaba prohibida no solamente la enseñanza religiosa, sino las enseñanzas a las órdenes religiosas, no podían enseñar. En fin, que fuera un poco más lo que era tradicional en España, de forma de vida, de forma de tranquilidad, que no se había logrado hasta entonces. Las convulsiones sociales habían provocado un deterioro del orden público. En el campo, los jornaleros sin tierra ocupaban las fincas. Algunos terratenientes fueron asesinados. Los demás temían por sus vidas. Habla Félix Moreno de la Cova. Ya un momento que nos tuvimos que tirar al monte, es decir, si ya no puede usted vivir, pues tiene que buscarse la salida por otro lado, que fue el movimiento contra la República.